Muy buenos días y feliz sábado para cada uno de ustedes. Es un gozo realmente poder estar en la casa de Dios y evidentemente el año transcurre más rápido de lo que quisiéramos y casi de lo que nos damos cuenta. Y estamos ya nuevamente al comienzo de un nuevo cuatrimestre. El templo mucho más lleno que los sábados anteriores durante las vacaciones. Y tal como ya lo hemos hecho, todos oramos para que la bendición de Dios nos acompañe desde el primer día de este nuevo periodo hasta el último y que todo realmente pueda ser para gloria y honra de nuestro buen Dios. Al pensar en un texto de la Biblia, un tema para compartir esta mañana, fueron varios los que pasaron por mi mente. Hasta que finalmente, obviamente hay que elegir uno. Así es que elegí un texto que siempre me ha gustado, un texto de Lucas, escrito por Lucas, no del Evangelio, del libro de los Hechos. Un texto de Lucas que habla de nosotros. Habla de la iglesia. Tal vez podríamos repasar algunos datos acerca de Lucas. Según Eusebio y Jerónimo, Lucas era oriundo de Antioquía de Siria. Gentil y médico de profesión, tal cual el mismo Pablo menciona en una de sus cartas. Si vivió en Antioquía de Siria, seguramente Lucas conoció a Bernabé, a Pablo y a Pedro. Fue allí donde escuchó el Evangelio, donde su corazón fue convertido por el Espíritu Santo y se transformó en apóstol. Lucas escribió dos de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, el Evangelio que lleva su nombre y los Hechos de los Apóstoles. Este último, el libro de los Hechos, fue escrito según los diferentes comentaristas entre los años 62, como la fecha más temprana, y 96. El año 62, momento en el cual Pablo es liberado de la prisión y es la última referencia temporal que encontramos en el libro. Otros se inclinan por una fecha más tardía, hasta el año 96, fecha en la que Clemente de Roma conoció el libro escrito por Lucas. Sin embargo, hay más apoyo hacia la fecha temprana que hacia la tardía, así que probablemente, podríamos decir, fue escrito allí en torno al año 62, década del 60, del primer siglo de nuestra era. En cuanto al lugar donde fue escrito, no tenemos precisiones. Hay quienes sostienen que fue en la región de Acaya, otros en Roma. Este libro relata una historia. La historia de la Iglesia Apostólica durante el primer siglo de nuestra era. Y al hacerlo, al desarrollar esa historia, Lucas nos enseña, entre otras cosas, que como iglesia que somos, es preciso que estemos comprometidos con esa misión que Jesús nos dejó, la de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Debemos estar organizados conforme a la palabra de Dios y bajo la conducción del Espíritu Santo. Es nuestro deber luchar contra las injusticias y aprender a sobrevivir aún en medio de las adversidades. Ahora, si vamos a hablar de la iglesia, creo que es bueno precisar una definición. Y hay muchas. Yo anoté algunas ideas tan solo.
lo primero que quiero hacer es la distinción entre templo y iglesia. A veces lo usamos indistintamente, pero sin embargo, templo es el lugar en el cual nos reunimos. Iglesia somos nosotros. La iglesia es una asamblea convocada y congregada por Dios en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. La iglesia es un medio, es el medio elegido por Dios para que a través de la predicación del Evangelio el mundo encuentre paz, salvación y perdón. La iglesia es un centro de educación, un centro de capacitación constante. Es una escuela a la cual ingresamos y de la cual nunca nos graduamos. Siempre estaremos aprendiendo. Esta iglesia es propiedad de Dios. Participamos de ella. A veces hasta tomamos decisiones por ella. Pero nunca debiéramos olvidar que le pertenece a nuestro Señor. Elena de White habla mucho acerca de la iglesia. Tiene muchas citas que podrían ser tomadas como una definición. Pero yo copié una que me imagino hasta sabemos casi de memoria, registrada allí en Consejos para la Iglesia en la página 432. Aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia, debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Dios concede su consideración suprema. Me encanta pensar en la iglesia de este modo. Sí somos débiles y obviamente defectuosos, pero qué lindo es pensar que a pesar de eso, somos para el Señor el objeto de especial consideración. En el libro de los Hechos, yo los invito a buscar el capítulo número 2. Y vamos a repasar juntos unos pocos versículos de este capítulo, tratando de extraer algunas ideas acerca de lo que Dios desea de vos y de mí como iglesia de Cristo que somos. Allí, hacia el final del capítulo, Hechos capítulo 2, en el versículo 43, podemos leer lo siguiente. Yo voy a leer la Nueva Versión Internacional que dice así: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. La versión Reina Valera, que es la que más recordamos, aquí habla del temor reverente. Sin embargo, me gusta esta manera de expresar el texto. Todos estaban asombrados. Y me gusta tal vez porque en la época en la cual vivimos, precisamente la capacidad de asombro es algo que vamos perdiendo. Pareciera casi que nada nos puede asombrar, nada nos puede sorprender. Pero acá dice Lucas, inspirado por Dios, que esa iglesia estaba asombrada. Estaba realmente conmocionada por las cosas que Dios había obrado a través de los discípulos en esos días previos. Claro, había muchos motivos. Había muchos recuerdos frescos en la memoria de los habitantes de Jerusalén, suficientes para que ellos, como cristianos de la Iglesia Apostólica, se sintieran asombrados. En primer lugar, por supuesto, los hechos de Pentecostés. ¿Cómo olvidarlos? Ese momento en el cual la casa
en la cual estaban reunidos los apóstoles tembló. Se escuchó un fuerte estruendo y lenguas de fuego aparecieron sobre sus cabezas. ¿Cómo dejar pasar que esos acontecimientos les daban el mensaje de que el sacrificio de Cristo en la cruz había sido aceptado y que a partir de ahora estaría a la diestra del Padre en favor de la humanidad? Frente a tales recuerdos, esta iglesia no podía más que sentirse pequeña, incapaz, pero al mismo tiempo confiada. Porque si Dios había llamado a este pueblo a la existencia, obviamente lo sostendría. Y de hecho lo hizo. Lo hizo al darles el poder que necesitaban para que los discípulos pudieran obrar milagros y prodigios. Lo hizo al pulir el habla de los discípulos. Ya sea que lo hicieran en su lengua natal o en lenguas extranjeras, lo hacían con claridad, con sencillez, pero al mismo tiempo de modo correcto y comprensible. Los hechos vividos durante Pentecostés habían abierto las puertas de los cielos para que el poder del Espíritu Santo fuera derramado sobre ellos sin medida y para que fueran capacitados por Dios para esa obra que tenían por delante. Una obra aparentemente imposible. Un pequeño grupo sin recursos, responsables de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora, esta fue la experiencia de la Iglesia Apostólica. Nosotros somos la iglesia actual. Somos los cristianos de hoy. ¿Será que tenemos también motivos para vivir en el mismo nivel de asombro que vivieron nuestros hermanos hace casi 2000 años? Me atrevo a responder que sí. Debiéramos conservar esa capacidad de asombro. En primer lugar, porque las señales del regreso de Jesús nos rodean. No hace falta más que mirar un diario o prestar atención a algunas de las noticias para recordar las palabras de Jesús registradas por Mateo allí en el capítulo 24. Todo lo que sucede a nuestro alrededor debiera desarrollar en nosotros la misma actitud que en aquellos cristianos. Debiéramos estar asombrados por cómo se va cumpliendo al pie de la letra lo revelado por Dios hace tanto tiempo. Debiéramos conservar el mismo nivel de asombro, aunque han transcurrido 170 años desde que Jesús comenzó esa tarea de intercesión en favor de sus hijos en el cielo, en el santuario celestial. Debiéramos mantener ese nivel de asombro porque aún hoy Dios sigue obrando maravillas, sigue obrando milagros en nuestra vida y a nuestro alrededor. Y debiéramos conservar ese nivel de asombro porque aún queda mucha tarea por realizar. Hay mucho por hacer. Y a menos que estemos abiertos a lo que Dios pueda hacer por nosotros y a través de nosotros, esa obra se verá entorpecida. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer para no perder el asombro y para estar a la altura de lo que Dios desea de cada uno de nosotros? Seguramente debiéramos orar más
Y no digo esto porque no oremos, seguramente oramos, pero el tiempo en el cual vivimos nos llama a orar más de lo que lo hemos hecho hasta aquí. En el tomo 4 de los Testimonios, Elena de White escribió: la religión debe empezar con un vaciamiento y una purificación del corazón, y debe ser nutrida por la oración diaria. Es esta la obra que Dios desea en nosotros, que pueda salir todo lo personal para que Él llene nuestra vida. ¿Cómo? A través de la oración. Pero no solamente es necesario que oremos más, sino que también oremos mejor de lo que lo hacemos. Tomando otro pensamiento de Elena, de palabras de vida del gran maestro, dice: cuanto más fervorosa y constantemente oremos, tanto más íntima será nuestra unión espiritual con Cristo. La vida espiritual no es resultado de la casualidad, sino del tiempo pasado con Jesús. Tenemos que orar más y más fervorosamente. Tenemos que desarrollar esa relación íntima, cada vez más íntima con Él, a fin de que podamos ser transformados por su poder. Al orar más, mejor, para hacerlo mejor, debemos pedir lo más importante. Debemos pedir poder, ya que carecemos de Él por naturaleza. Debiéramos orar tan fervientemente por el derramamiento del Espíritu Santo como oraron los discípulos en el día de Pentecostés, escribió Elena. Orar con fervor, orar con necesidad, convencidos de que a menos que el Espíritu Santo haga algo en mí, haga algo en nosotros, no estaremos a la altura de las circunstancias. Y finalmente, además de orar más, de orar mejor y orar por el derramamiento del Espíritu Santo, es necesario que estemos dispuestos a entregarlo todo. Y cuando yo a veces en el aula toco algunos temas con los alumnos, les digo: tenemos que tener presente que el lenguaje divino es diferente al humano. El nuestro es enteramente relativo, pero el de Dios es absoluto. Y cuando Dios pide de mí una entrega total, no es ni más ni menos que eso. Es una entrega total de todo lo que soy y todo lo que tengo. Y eso es lo que Dios espera de mí y de ti en esta etapa final de la historia de la iglesia cristiana sobre esta tierra. Antes de comenzar el siguiente capítulo de la historia de la iglesia, no ya aquí, sino en el reino de los cielos. Fíjense lo que escribió Elena de White en Consejos sobre Mayordomía Cristiana acerca de este acto de entrega que se espera de cada uno de nosotros. Las obligaciones que descansan sobre nosotros nos hacen responsables de trabajar para Dios hasta el máximo de nuestra habilidad. Él pide un servicio indiviso, la completa devoción del corazón, el alma, la mente y las fuerzas. En otras palabras, en resumen, Dios espera de mí la entrega de todo lo que soy, de todo lo que tengo. Porque llegará el momento en el cual nada de eso tendrá ya valor, porque Cristo habrá regresado y comenzará una nueva etapa en nuestra experiencia como hijos de Dios. Sí, hoy, al igual que hace 2000 años, cada día presenciamos evidencias del amor y del poder de Dios. Lo vemos en nosotros, lo vemos en aquellos que nos rodean. Necesitamos conservar esa capacidad de asombro frente a los actos divinos. Y necesitamos permitir que el amor de Cristo se arraigue, se afiance en nosotros más profundamente que cualquier otra cosa. Continuando el relato,
Allí, en los versículos 44 y 45, precisamente habla de esta segunda actitud. No solamente estaban asombrados, dice aquí que, versículo 44, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Un gran ejemplo de amor práctico. No solamente se contentaban estando juntos, compartiendo tiempo en el mismo lugar, compartiendo planes juntos, sino que además manifestaban el amor los unos por los otros. En esta ocasión, compartiendo lo que tenían. Fuera esto poco o mucho. Es un texto que siempre me ha llamado la atención, siempre me ha impactado. Y tengo una convicción. Creo que contra más nos acerquemos al fin de la historia de este mundo, más tendremos que acercarnos a la experiencia vivida por la Iglesia Apostólica. No sé en qué momento el Señor pedirá de mí tal vez que me desprenda de lo poco o mucho que tenga, porque el tiempo se acaba y hay que predicar. Y no seríamos los primeros. La historia registra otros casos. Uno bien conocido, el de Noé, consagró todo lo que era y todo lo que tenía, porque ya no tenía más sentido conservar lo que tenía. Si se iba a perder, iba a ser destruido por el diluvio. Algún día tal vez el Señor pida también de mí o de ti que consagremos no solo tiempo, sino también recursos. Y yo sé que consagramos recursos, pero tal vez en una medida aún mayor de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Una iglesia generosa. Una iglesia que reprodujo el espíritu registrado en otras historias de la Biblia. Mencioné de la de Noé, pero también podríamos mencionar a Abraham. Su generosidad, su hospitalidad lo llevó a recibir en su propio hogar a ángeles y hasta el propio Señor. La viuda de Sarepta. Y cómo me gustaba cuando niño escuchar esa historia en la escuelita sabática. Esa viuda que no teniendo prácticamente nada, encontrándose con Elías, le dio lo que tenía para luego poder confirmar el poder extraordinario de Dios supliendo sus necesidades. El ejemplo de ese pequeño niño, del cual no conocemos su nombre, pero que estuvo dispuesto a dar lo poco que tenía a Jesús, esos panes y esos peces con los cuales fue alimentada una gran multitud. Sin embargo, todos los ejemplos que pudiéramos mencionar del Antiguo y del Nuevo Testamento quedan opacados, quedan empequeñecidos frente al ejemplo de generosidad de Jesús. Jesús lo dio todo. Dio su vida allí en la cruz. Y el apóstol Pablo nos desafía precisamente a reproducir esa experiencia. ¿Recuerdan las palabras de Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante? Haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a continuación describe la actitud de Jesús. Dice que se despojó a sí mismo, que se hizo siervo, que se hizo obediente aún hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo me está diciendo que con la ayuda del Espíritu Santo obrando en mí, reproduzca lo más parecida posible esa actitud que Cristo tuvo en tu beneficio y en el mío al dar su vida
allí en la cruz. Sigue diciendo el apóstol Lucas en el versículo 46. No dejaban de reunirse en el templo, ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Esta iglesia asombrada, esta iglesia amante, también había desarrollado un profundo espíritu de alabanza. Se reunían, dice, todos los días en el templo. Se reunían en las casas y alababan a Dios. En el texto que leímos hay varias ideas que podríamos analizar, pero en esta mañana quiero rescatar solo esta, la de la alabanza. ¿Cuándo alabamos a Dios? ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Cómo lo alabamos? A veces nuestra disposición a alabar está condicionada por las circunstancias que estamos viviendo. Cuando nos sentimos felices, plenos, probablemente nos sentimos también más motivados a la alabanza. No así cuando, por las circunstancias de la vida, tal vez, nos sentimos angustiados o inquietos. La experiencia de la Iglesia Apostólica no era sencilla. No carecían de oposición, no les faltaban problemas, pero dice que alababan al Señor, alababan a Dios diariamente, lo hacían constantemente, porque el espíritu de alabanza en verdad, así como el gozo cristiano, no debiera estar condicionado por las circunstancias, debiera fundarse en algo más sólido, como es el amor de Dios. Ese amor incondicional por cada uno de nosotros. Joni Eareckson Tada nació el 15 de octubre de 1949 en Baltimore, Maryland. Cuando era adolescente, Joni disfrutaba de los deportes, disfrutaba de hacer equitación, footing, natación, tenis. El 30 de julio de 1967, cuando Joni todavía no había cumplido los 18 años, fue a la bahía de Chesapeake para bucear, una de sus pasiones. Pero lo que prometía ser un día intenso, pleno de emociones, se transformó en tragedia. Había hecho mal los cálculos de profundidad y sufrió un accidente al tirarse al agua. Tuvo una quebradura entre la cuarta y quinta vértebra cervical, situación que la dejó cuadripléjica. Y con ese accidente, todos sus sueños parecían esfumarse. Pasó 2 largos años de rehabilitación, obviamente paralizada del cuello hacia abajo. En ese periodo atravesó por diferentes sentimientos: depresión,
ira, ideas suicidas, hasta que finalmente renació en ella la confianza en Dios. Aprendió a pintar tomando el pincel con sus dientes y labios. Comenzó a vender sus pinturas. Ha escrito más de 40 libros. Grabó varios álbumes musicales. Filmó una película con su autobiografía. Y dedica parte de su tiempo a luchar por los derechos de aquellos que tienen algún tipo de discapacidad. En cada una de sus pinturas, Johnny firma con su nombre y agrega 3 letras: P-T-L. Y en cierta oportunidad alguien le preguntó, ¿qué significan esas 3 letras al lado de tu nombre? Y Johnny le respondió, Praise the Lord. Alabado sea el Señor. En medio de su aparente discapacidad, encontró suficientes razones para seguir alabando a Dios. Encontró razones para salir de la depresión y para vivir una larga, productiva y feliz experiencia de vida. Luego de la experiencia de la cruz, los discípulos de Cristo también quedaron paralizados. Fue como si hubieran recibido un gran golpe. Aparentemente lo habían perdido todo. Ya nada tenía sentido. Parecía que había razones para estar deprimidos, para caer en la duda. Sin embargo, también ellos encontraron suficientes motivos para continuar, para seguir. En primer lugar, que ese Cristo que había sido clavado ahora estaba vivo. Cristo había resucitado y podía seguir conduciéndolos a través del Espíritu Santo por siempre. Tenían razones para alabar por su vida, por la verdad que habían recibido del Maestro, por el poder del Espíritu Santo y por el amor de Dios que disfrutaban diariamente. Hoy, como iglesia del fin del tiempo de esta historia, tenemos razones para alabar al Señor como lo hacían los discípulos. Claro que sí, las tenemos. Tenemos todas las mismas razones que tenían ellos. Pero además, sin duda, habrá una cantidad de razones personales por las cuales podemos y debemos alabar a nuestro buen Dios. Esa iglesia apostólica, tal como vimos, fue una iglesia asombrada, amante y que alababa al Señor. Y una iglesia que a pesar de todos los pronósticos, creció, creció y creció. Y lo hizo tanto que pudo llegar a decirse de ella que se había llenado el Evangelio, se había llenado el mundo, con ese Evangelio, con esa doctrina. El final del versículo 47 dice lo siguiente: y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Cada día.
La Iglesia Apostólica experimentó un crecimiento explosivo. Y vuelvo a repetir, cualquier pronóstico que se hubiera hecho hubiera sido negativo. Era un grupo reducido. No tenían recursos, no estaban capacitados, no tenían templos. Pero claro, esa es una evaluación humana. Y el crecimiento explosivo de la Iglesia Apostólica no se produjo sobre la base de los parámetros humanos, sino sobre la base de lo que Dios hizo en ellos y a través de ellos. Y entonces es así que leemos en este libro expresiones como estas. Se bautizaron 3.000, creyeron como 5.000, multitudes creyeron en Dios, el número de creyentes aumentaba, los discípulos se multiplicaban, la iglesia crecía, el número de iglesias aumentaba, millares creían y muchas otras expresiones similares. Cristo había cumplido su promesa. Yo me voy, pero no van a quedar solos, les daré otro consolador y recibiréis poder. Y recibieron ese poder. Y como no puede ser de otro modo, la obra de Cristo creció, se extendió, permeó toda frontera hasta lo último de la tierra conocida. Sabemos perfectamente que Cristo nos dejó una tarea para cumplir. Tarea que comenzaron los primeros cristianos y que tendremos el privilegio de completar nosotros. Que ese evangelio ahora también se ha llevado hasta los confines. Que todo habitante de este planeta pueda escuchar que hay un Salvador que lo ama, que dio su vida por él y que muy pronto vendrá a buscarlo para llevarlo de regreso a casa. Pero para que esto se haga realidad, algo tiene que suceder. Me toca dar estadística a un grupo de alumnos y realmente si aplicáramos alguna estadística a este tema, la conclusión sería de que no podemos, porque avanzamos en la predicación, pero la población mundial crece. ¿Cómo hacer para llegar a esos lugares aparentemente impenetrables? Algo tiene que suceder. Recuerdo cuando llegué por primera vez a trabajar en Buenos Aires. Mi primer sermón allí en la iglesia de Olivos. Habíamos llegado hacía 1 o 2 días a la ciudad. Salimos el sábado en la mañana y llegamos a la iglesia. Nos llevó un pastor amigo al cual seguimos en el auto y hasta el día de hoy nos acordamos porque él conocía el camino, nosotros no. Así es que realmente fue casi imposible de seguir, pero lo logramos. Y cuando llegamos y me tocó predicar, lo primero que les dije a los hermanos fue que me sentía impactado. Y había un pensamiento que no podía sacar de mi cabeza. ¿Cómo íbamos a hacer para predicar a esos miles y millones de personas que nos estaban rodeando? Personas que vivían allá en el piso 20, en el piso 40, a los cuales no podíamos acceder aparentemente. Y cuando miramos el mundo no podemos sentir algo demasiado diferente. Hay una gran tarea que hacer. Pero no es ni tu obra ni la mía, es la obra del Señor. Algo va a tener que suceder. Algo va a tener que cambiar en mí. Así como cambió en Jean Henry Dunant. Dunant nació en Ginebra el 8 de mayo de 1828. De familia religiosa. Participó de la creación incluso
de lo que luego llegaría a ser la Asociación Cristiana de Jóvenes. Allá por el año 1856 creó un negocio para trabajar en tierras de la Argelia dominada por Francia. Pero a pesar de todo, la concesión de las tierras y los derechos a explotar el agua no habían sido claros, así es que, respondiendo a su ánimo impetuoso, decidió viajar directamente para entrevistar a Napoleón y pedir ayuda en la circunstancia en la cual estaban viviendo. Así es que viajó hacia los cuarteles en los cuales en ese momento se encontraba Napoleón con su ejército. Y llegó allí, a la pequeña ciudad de Solferino, el 24 de junio de 1859, el mismo día en el cual se libró una terrible batalla entre los ejércitos austríaco y franco-piamontés en la guerra italiana. Cuenta Dunant que desde una colina él pudo observar la escena y que al terminar el enfrentamiento, 38.000 soldados de ambos bandos habían quedado tendidos en el campo de batalla, heridos, moribundos, enfermos. Fue tal la conmoción que esto produjo en Dunant que él mismo tomó la iniciativa al ver que no había auxilio inmediato para los heridos. Organizó al pueblo, a los civiles, especialmente a las mujeres, chicas jóvenes, los instruyó para ir atendiendo con sus propios recursos, construyó hospitales de campaña. Los persuadió de que atendieran a todos por igual, sin importar a qué bando pertenecieran, bajo un lema: Tutti fratelli, todos somos hermanos. Cuando volvió a su oficina en la cual trabajaba, tranquila y segura, nunca pudo volver a sus actividades con la tranquilidad con que lo había hecho siempre. Los recuerdos de Solferino volvían una y otra vez a su memoria. Escribió un libro, lo distribuyó ante las autoridades europeas de entonces y gracias a sus esfuerzos, el 17 de febrero de 1863 logró que se reuniera un grupo de personas que con el tiempo llegó a ser el Comité Internacional de la Cruz Roja. El encuentro con el dolor, el encuentro con el sufrimiento y la muerte marcaron la vida de Jean-Henri Dunant. Nunca pudo volver a ser el mismo. Dedicó el resto de su vida y su fortuna a predicar sus ideas. Vivió por momentos en la pobreza. Algunos amigos lo ayudaron, muchos lo olvidaron. Y en 1901 recibió por primera vez, o mejor dicho, el primer premio Nobel de la Paz que se entregó. Fue un encuentro lo que trastornó su vida. Fue un encuentro lo que no le permitió seguir siendo el mismo. Y del mismo modo, tendrá que ser un encuentro lo que transforme mi vida y pueda cambiar la tuya. Para que esta obra aparentemente imposible llegue a su fin, algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder en primera instancia en mí. Y eso que tiene que suceder es el encuentro con Jesús de un modo como tal vez nunca lo experimentamos antes. Porque esta obra no va a terminar gracias a la tecnología. A pesar de que disponemos de ella, la usamos y en buena hora. No va a terminar por la elaboración de un extraordinario método. De ninguna manera. Es la obra del Señor y terminará cuando yo y vos permitamos
que ese poder que movió a los discípulos también nos mueva a nosotros. Cuando permitamos ser vaciados para ser llenados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, sí, podremos ver esta obra terminando y podremos ver que cada día el Señor añadirá a este grupo los que van siendo salvos. Dice Elena en el Evangelismo, viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como las hubo en el día de Pentecostés, después que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Necesitamos de ese poder. Yo quiero vivir estas experiencias. Quiero vivir en esos días cuando cientos y miles se sumen para terminar esta obra que Jesús nos dejó. Id y predicad el Evangelio hasta lo último de la tierra. Qué bendición que es formar parte de esta iglesia. La iglesia militante de Cristo. Pero sin duda, si estamos acá hoy, esta mañana, es porque deseamos, es porque anhelamos llegar a formar parte de la iglesia triunfante. Revivamos la capacidad de asombro frente a los actos divinos. Amémonos fraternalmente. Fortalezcamos el espíritu de alabanza, cada uno de nosotros. Y la entrega personal, unida al poder de Dios, producirá los frutos. Veremos prodigios como nunca antes. Veremos maravillas. Veremos a la iglesia crecer. Y veremos a Jesús cara a cara. Porque tal como lo prometió muy pronto, regresará en las nubes de los cielos para tomarte a ti y a mí y llevarnos de regreso a casa, a ese hogar que fue a preparar en las mansiones celestiales, ese hogar en el cual hay lugar para cada uno de nosotros, para todos sus hijos. Que el Señor nos bendiga, que podamos vivir esa experiencia que el Señor desea y que muy pronto podamos ver a Jesús.